Hoy vamos a hablar sobre los ciclos for anidados. Cuando hablamos de anidados quiere decir que un for está dentro de otro for, o un for está dentro de un if, o un if está dentro de otro if. Cuando hablamos de anidados es algo que está dentro de algo. Entonces cuando vemos que está anidado es porque acá en este caso la indentación está más hacia la derecha. Entonces vemos que en este caso está este for que viene en este nivel y vemos que este viene más hacia la derecha. Esto quiere decir que este for de acá está dentro de este for. Entonces este sería el for interno y este sería el for externo. Listo, entonces voy a descomentar esto acá para que entonces empecemos a ver los ejemplos. Entonces aquí tenemos dos listas, una que se llama números y otra que se llama letras. Entonces vemos que aquí en esta tenemos los números 1, 2, 3 y en esta de letras tenemos las letras A, B y C. Entonces aquí estamos empezando un for tal cual como vimos en el video anterior con la variable de control, en este caso la estamos nombrando como i números. Entonces le estamos diciendo que con esta variable de control vamos a recorrer la lista o array que se llama números. Y aquí entonces le estoy dando un print pues como para ver cómo me lo muestra. Y luego tenemos un for dentro de este for. Entonces este for anidado que la variable de control pues le puse otro nombre, porque dado que es otro for entonces le vamos a poner otro nombre in letras. Entonces esta variable de control va a recorrer toda esta lista. Entonces dice siempre el ciclo más interno itera más rápido que el ciclo más externo. Entonces vamos a ver por qué dice eso. Vamos a venir acá, voy a guardar y vamos a ejecutar el script. Entonces vemos que en este caso aquí tenemos 1 ABC, 2 ABC y 3 ABC. ¿Por qué pasa eso? Pasa por lo siguiente. Vamos a ver si rayo acá. Entonces vamos a venir y vamos a mirar por qué pasa esto de esta forma. Entonces él va a venir acá for i in. Entonces en la primera iteración i va a costar, dado que estamos recorriendo la lista de números, entonces i va a costar 1. Entonces él viene bajando tan e imprime, en este caso está imprimiendo el 1, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá en esta primera iteración. Pero luego, cuando venimos a este for, entonces este for con la variable de control j va a ir a recorrer esta lista que se llama letras. Entonces j, entonces acá en este interno, él va a empezar y va a iterar todas las veces que cuantos elementos tenga la lista va a iterar, ¿cierto? Entonces vemos que el for externo itera más lento que el for interno, porque el for externo empezó únicamente con uno solo de los elementos, mientras que el for interno va a ir y va a recorrer todos los elementos, va a recorrer A, va a recorrer B y va a recorrer C. Entonces va a venir y primera iteración, entonces J cuesta A. Listo, vuelve otra vez y da la vuelta. Entonces segunda iteración J cuesta B. Vuelve otra vez y da la vuelta. Tercera iteración J cuesta C. Y ahí entonces sale el bucle porque ya no hay más elementos que recorrer y listo, vuelve otra vez acá al for. El for entonces ya i ya no cuesta 1 sino que i cuesta 2. Y vuelve otra vez acá nuevamente, entra al bucle y hace lo mismo, da todas las vueltas, imprime A, B, C. Y vuelve otra vez, se sale de ahí, vuelve otra vez al for. El i entonces en este caso ya cuesta 3. Y eso es lo que estamos viendo acá que está pasando. Yo puse este print acá con esta rayita. Ah no, acá perdón. Acá pues como para ver cada iteración cómo se iba mostrando, ¿cierto? Y acá también puse este print acá para ver pues que se imprimía en cada iteración del ciclo externo. En este caso este sería el ciclo externo, el ciclo for externo, y aquí pues también puse un print para ver que se imprimía en el ciclo for externo. Aquí estamos viendo pues los print. Listo, entonces esperemos que con este de acá se entienda. Igual vamos a ver otros más de hecho. Entonces tabla de multiplicar, vamos a ver esta tabla de multiplicar acá a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a venir acá. Entonces acá le estamos diciendo que en un rango del 1 al 11, o sea del 1 al 10, ya explicamos en un video anterior lo de los rangos. Entonces va del 1 al 10, ¿cierto? Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Y luego tenemos un for interno que dice for j in range también del 1 al 10. Entonces aquí lo que estamos poniendo es print f, que este es el que da formato, y por j. Entonces le estamos diciendo y. Entonces en la primera iteración, vamos nuevamente acá a explicar esto. Acá en la primera iteración y va a costar 1, ¿cierto? Porque aquí le estamos diciendo que del 1 al 11. Pero en realidad no es del 1 al 11, sino del 1 al 10. Si ponemos 11, entonces sería 10. Si ponemos 12, entonces sería 11. Listo. También lo explicamos en el video anterior, que lo voy a dejar en la parte de arriba para que lo veas si no lo has visto. Y luego acá entonces empezaría acá el 1. Entonces luego acá dice for j in range 1 al 10 también. Entonces en este caso, en esta primera iteración, o sea, cuando entra a este interno, j la primera vez va a costar 1. Entonces acá dice print f y por j. Entonces aquí estaría imprimiendo en esta parte, hasta esta parte estaría imprimiendo 1 por 1. Y dice igual a, aquí vemos que estoy concatenando con esta coma esta operación. Entonces aquí sería i por j. Entonces 1 por 1 da igual a 1. Listo. Luego entonces lo que va a pasar es este de acá, este ciclo for externo se queda igual en el 1. Hasta que el interno recorra todos los números. Entonces luego va esta j luego va a valer, en la segunda iteración j va a valer 2. Entonces el print de acá, entonces ya imprimiría 1 por 2, 2. Ya cuando termine hasta el 10, entonces se va a salir del ciclo for interno, va a ir al externo, entonces ya i no va a costar 1, sino que va a costar 2. Listo. Y luego entonces aquí cuando hagamos este print tal, entonces ya sería 2 por 1, entonces vuelve y empieza 2 por 1, entonces 2. Después 2 por 2, entonces daría 4. Listo, entonces vemos que este de acá hace todas las iteraciones y luego se sale, continúa con iterando en los elementos que le hayamos indicado en el for externo. Nuevamente entra al interno y hace nuevamente las iteraciones que ha hecho. Entonces va a iterar cuántas veces elementos tenga el for externo para recorrer. Y el interno entonces va a ir repitiendo pues lo que hayamos indicado acá también. Listo, entonces vamos a ver cómo se ve. Vamos a imprimir, perdón, vamos a venir acá, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Entonces vemos que también puse esta rayita acá para diferenciar cómo se veía cada iteración. Entonces vemos que aquí están todas las tablas. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, después el 2. Entonces el 2 es cuando este for externo iteró la segunda vez, después la tercera vez y vemos que recorre todos los números que hay dentro de este for interno. Vamos a ver otro ejemplo más. Y entonces dice, ahora veamos cómo recorrer listas dentro de listas. Entonces, ¿cómo vamos a recorrer? Vemos que aquí tenemos una lista. Vamos a descomentar esto. Que tiene varias listas dentro. Entonces tiene esta lista dentro, esta y esta. En total tiene 3 listas. Entonces dice for i in lista. Entonces lo que va a hacer es que i en su primera iteración va a contar cuántas. Entonces recordar que en este caso cada lista de estas es un elemento. Entonces este sería el elemento número 1, pero el índice número 0. Este es el elemento número 2 y el índice número 1. Y este es el elemento número 3 y el índice número 2. Entonces, esta primer for va a recorrer cada cosa de estas, cada lista, como si fuera un elemento del array o de la lista. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Entonces, la primera iteración lo que va a hacer es que i va a costar todo esto. Juan, no lo va a copiar todo. Juan va a costar María y va a costar Peter. Listo, lo estoy poniendo ahí abreviado para no copiar todo eso. Entonces esta sería la primera iteración. Entonces luego con esta otra variable de control que se llama j va a recorrer lo que hay en i.
Entonces J va a empezar a recorrer cada una de estas cositas que hay acá. Entonces la primera iteración de J va a costar Juan. La segunda va a costar, entonces esta sería la primera iteración. La segunda iteración J va a costar ¿qué? Va a costar María. Y la tercera iteración J va a costar Peter. Entonces eso es lo que hace. Entonces aquí cuando entramos al for interno, él va a recorrer todos los elementos de la lista en la que esté parado el for externo. Entonces aquí va a dar varias vueltas. Esas varias vueltas son todo esto. Y de esta forma entonces podemos recorrer, como dice, listas dentro de listas. Entonces estamos recorriendo con el for interno, estamos recorriendo toda esa lista. Luego él se va a salir de ahí y entonces el i ya va a costar este otro índice de acá. ¿Sí o qué? No sé por qué puse esa bola ahí. Va a costar este de acá. Entonces 3, 2, 7. Entonces lo que va a hacer, va a entrar al for interno y el for interno va a ir recorriendo cada uno de los elementos de esa lista. Se sale, nuevamente vuelve al for externo, entonces ya el for externo está parado acá en este elemento, que para él sería un elemento toda esta lista, y el for interno va a recorrer cada una de estas cosas. Estos serían, digamos, por decirlo, sublistas. Vamos a ver cómo se ve. Voy a guardar y vamos a ejecutarlo. Vamos a venir acá y vamos a ejecutarlo. Entonces vemos que me está recorriendo la primera lista, Juan, María, Peter. Para eso pongo esa rayita acá. Esto no es necesario, pero es para ver cómo esta rayita me está dividiendo cada iteración. Entonces primera iteración me tiró Juan, María y Peter. Segunda iteración, entonces me tiró 3, 2, 7. Y tercera iteración, entonces me tiró amarillo, azul y rojo. Listo. Ahora vamos a ver finalmente un resultado un poquito, un ejercicio un poquito más complejo, donde pues como que combinamos diferentes cosas que hemos visto. Y si no has visto alguna de esas, pues y hay algún concepto que necesitas pues como tener más conocimiento a fondo, puedes también consultarlo. Aunque pues será muy poquito pues lo que no se haya explicado antes. Entonces básicamente acá dice, vamos a crear un ejercicio donde tenemos 3 departamentos: marketing, ventas, operaciones, y 3 listas con diferentes costos que debemos de sumar. Entonces tenemos esta lista que se llama lista de listas. Aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Y dentro tiene unas sublistas, ¿cierto? Tenemos esta sublista que tiene 1, 2, 3. Esta sublista que tiene 4, 5 y 6. Y esta sublista que tiene 7, 8 y 9. Y tenemos los departamentos. Tenemos una lista donde tenemos diferentes strings. Entonces tenemos marketing, ventas y operaciones. Entonces vamos a generar un array vacío. En este caso es una variable de tipo lista, está vacío, para luego irlo llenando. Entonces dice for i in range len. Estamos utilizando una función o método que se llama len lista de listas. Este len lo que hace es que me dice cuántos elementos tiene la lista. Entonces en este caso, de acuerdo a lo que acabamos de decir en el video anterior, ¿cuántos elementos crees que tiene esta lista de acá? Esta de acá, esta que llama lista de listas. Tiene 1, 2 y 3. Listo. Entonces aquí equivaldría a decir for i in range 3. Y cuando decimos lo de los rangos y decimos que 3, entonces lo que va a hacer es que i va a iterar del 0 al 2. Va a iterar 0, 1 y 2. Entonces va a iterar en el índice 0, en el índice 1 y en el índice 2. Básicamente eso es lo que está queriendo decir esta parte de acá. Esta parte de acá de range len lista de listas. Acá dice bucle externo para iterar sobre los índices de las listas. La función len indica la cantidad de elementos de una lista. En este caso entonces equivaldría a decir for i in range 3, porque la lista tiene 3 elementos, lo que quiere decir que va del 0 al 2, dado que es un range y no le estamos especificando desde dónde inicia. Si nosotros no le especificamos al range desde dónde inicia, va a iniciar desde 0 y va a ir hasta un número anterior al número especificado. Entonces si ponemos 3 va a ir hasta el 2, si ponemos 4 va a ir hasta el 3. Y luego acá estamos creando una variable que se llama sublista, la cual dice que es igual a lista de listas en la posición i.
accedemos a la sublista utilizando el índice. Entonces acá vamos a explicar esto. Entonces sublista, yo que se borre eso ahí. Listo. Entonces acá lo que le estamos diciendo es que sublista es igual a lista de listas en la posición i. ¿Sí o qué? Entonces si aquí en este momento, en esta primera iteración, ¿cuál es la posición i? Entonces la posición i en este caso es esta primera lista. Sería 1, 2 y 3. Eso parece un 3 raro, pero bueno, eso es un 3. Entonces sublista es igual a esto. Sublista es igual a... Sublista es igual a esto, a 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Listo. Entonces por eso dice sublista es igual a lista de listas en la posición i. En este caso la posición i en la primera iteración es ¿cuál? Es 0. ¿Sí o qué? El índice es 0. Esa es la posición i. Listo, entonces dice suma es igual a 0. Entonces acá estamos inicializando otra variable en 0 porque luego vamos a ir acumulando valores en esa variable. Entonces dice for num in sublista. Num sería cualquier cosa que yo quiera poner acá. Si yo quiero puedo poner una j o lo que yo quiera. Entonces for num in sublista, esta variable de control num va a recorrer sublista, ¿cierto? Entonces sublista es que esto. Entonces va a empezar a recorrer. Primero va a recorrer este, después esto y después esto. Tener en cuenta que nuevamente el for interno recorre mucho más rápido que el for externo. Entonces en este caso va a recorrer toda esta lista y luego entonces va a decir que suma es igual a suma es más igual num, que equivaldría a decir a que suma es igual a suma más num. Entonces suma, entonces en la primera iteración suma va a costar más num. Entonces la primera iteración es esta, entonces va a ser 1. En la segunda iteración entonces va a ser suma más num. Dado que en este momento suma ya vale 1, entonces más 2 sería 3, ¿cierto? En la tercera iteración entonces sería suma más num nuevamente. Ese suma más igual num es igual a decir a suma más num. Y 3 más 3 serían 6. Yo no sé por qué estoy haciendo esos 3 tan raros. Entonces ya aquí me pondría un 6. Si yo pongo acá un print num, ahorita vamos a ver cómo se ve y cómo se ven estas partes de acá. Listo. Luego acá entonces tenemos departamentos igual a departamentos en la posición i. Entonces en la posición i es que en este momento estamos en la posición, en el índice, estamos acá en el 0. Entonces departamentos en la posición i es igual a marketing. Y luego estamos diciendo que a esta variable que tenemos acá vacía le vamos a agregar, por eso ponemos resultados.append. Append es una función para agregar. Entonces le estamos agregando departamento, el valor de la variable departamento, coma el valor de la variable suma, que es lo que hemos visto hasta acá, hasta este momento. Y finalmente entonces se imprime, entonces nuevamente va a itera, entonces ya aquí entonces ya entraría al índice 1. Luego esta parte de acá haría toda la suma de todos estos números. Luego esta parte de acá agregaría el nombre del departamento en la posición i, en este caso en la posición 1. En este caso entonces estaría en ventas. Y aquí entonces estamos creando, con esto estamos creando una tupla que vamos a meter dentro de esta lista o array que se llama resultados. Y vamos a ver entonces cómo se ve. Vamos a ir acá. Vamos a ejecutarlo. Y vemos que entonces se está poniendo 1, 2, 3, que son los números que está recorriendo esta acá. Yo pongo esto así, estos print no son necesarios, pero yo los pongo así es para que entendamos cómo se ha ido ejecutando cada uno de estos pasos acá en el código. Entonces vemos que este de acá, este for i in sublista,
lo que está haciendo esta variable de control num que la estamos imprimiendo acá, es esto lo que se está imprimiendo en esta porción de acá. Y luego lo que estoy haciendo es que con suma estoy imprimiendo cuál es el valor de suma en esa primera iteración. Entonces acá vemos que me está sumando un 2 más 3 serían 6, 3 más 2 5 y 1 6. Se sale de la iteración, ¿sí? O que vuelve acá, entonces y cambia a este índice de acá al 1 y nuevamente entonces entra en el bucle interno e imprime 4, 5 y 6, o sea, o imprime no, mejor dicho, la variable num va y recorre cada uno de estos elementos, 4, 5 y 6 de esta sublista. Entonces aquí lo estamos viendo. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque lo estamos imprimiendo acá. Y luego porque estamos viendo que se sumó 4 más 6, 10 y 5, 15. Porque lo estamos imprimiendo acá. Luego entonces se sale nuevamente del bucle interno que ya iteró en toda la sublista. Va nuevamente acá y ya entonces for y en la posición entonces 2. O sea que está acá en este índice. Luego nuevamente entra al for interno y con este print que tenemos acá, tenemos que está imprimiendo los valores 7, 8 y 9. Y que con esta parte de acá suma más igual num, entonces estamos sumando y que eso me está dando un valor de 24. Luego esta partecita de acá es la que se encarga de ir recolectando el nombre del departamento y la suma de cada iteración que tiene el bucle interno. Entonces luego departamento, ventas, entonces estamos viendo aquí los 15 y operaciones, entonces estamos viendo aquí los 24. Y eso se imprime por fuera pues para que me los muestre todos ya, pues para que me muestre toda la acumulación que hizo durante todas las iteraciones. Espero que se haya entendido. Recuerda que me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes y nos vemos en próximos videos.